Abra por favor sus Biblias en el libro de Efesios. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Cuando lo tengan, por favor, pueden decirme amén. Muy bien, vamos a leerlo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Puede decir conmigo: soy un bendito de Dios. Hermana, diga conmigo: soy una bendita de Dios. Y eso no lo digo yo, mi hermano, eso lo dice la palabra de Dios, que somos benditos de Dios. Hermanos, antes de iniciar con la palabra, le voy a pedir y seas glorificado y que tu nombre, Señor, sea bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dele un aplauso fuerte a Jesucristo de Nazaret, al único que se lo merece, a Jesucristo nuestro Señor, nuestro Rey y Señor. Alabado sea Dios. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio. Hermanos, tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Yo quiero predicar con la ayuda del Espíritu Santo bajo el tema los benditos de Dios. ¿Cómo, hermanos? Los benditos de Dios. Alabado sea Dios. Hermanos, fíjense que en el corazón de Dios siempre ha estado el deseo de bendecir al ser humano. En el corazón de Dios siempre ha estado el deseo de bendecir al ser humano, el cual ha sido hecho a imagen y semejanza de Él. ¿Cuántos desean ser bendecidos por Dios? ¿Cuántos desean ser bendecidos por Dios? Yo creo que todos deseamos ser bendecidos por Dios, ¿cierto? Inclusive a veces cuando andamos en la calle saludamos a alguien o una persona te saluda y dice: Dios te bendiga, ¿verdad que sí? Dios te bendiga. Y a veces ni siquiera lo conocemos, no sabemos ni quién es, si es un narcotraficante, sabrás quién será, si se porta bien, se porta mal, no sabemos ni quién es. Dios te bendiga. Y todos quieren ser bendecidos. Sí, claro, todos reciben la bendición. Todos queremos ser bendecidos. Hermanos, pero para que esto suceda tenemos que entender algo muy importante. No se trata solamente, nosotros quisiéramos que todos fueran bendecidos, pero es importante que entendamos algo que es realmente importante, hermanos. Que el Dios al cual nosotros seguimos es un Dios que demanda obediencia para todos aquellos que deseen ser partícipes de sus bendiciones. ¿Cuántos lo creen? El Dios al cual nosotros seguimos, se lo repito, es un Dios que demanda obediencia para todos aquellos que deseen ser partícipes de sus bendiciones. No solamente se trata de decir Dios te bendiga, ¿no? Hermanos, el obedecer los mandamientos de Dios siempre va a traer bendición a nuestra vida. El obedecer los mandamientos de Dios siempre va a traer bendición a nuestra vida. Y el desobedecer los mandamientos de Dios, déjeme decirle que tristemente siempre va a traer consecuencias a nuestra vida. ¿Es cierto o no es cierto? Así es. Mire, en el Antiguo Testamento, cuando Dios eligió al pueblo de Israel como su pueblo, Él estableció mandamientos para esta nación. Quiero que me vaya siguiendo, por favor. Quiero que me vaya siguiendo. Cuando Dios eligió a la nación de Israel como su pueblo desde un principio, el Señor estableció mandamientos para esta nación. En el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 1, el Señor llama a un hombre llamado Moisés, que era el vocero de Dios, el vocero entre Dios y el pueblo. Y el Señor llama a Moisés y Moisés habla a todo Israel y les dice: oye Israel, fíjese bien lo que dice Moisés. Oye Israel, los estatutos y los decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Y Moisés le dice: guárdalos, apréndelos muy bien y guárdalos para ponerlos por obra. No se trata de que solamente los aprendieras, se trata de que tenían que aprenderlos, tenían que guardarlos en su corazón y tenían que ponerlos por obra. Tenían que caminar en esos mandamientos que Dios le había dado a esa bendita nación de Israel. Moisés era el hombre de Dios, era el intermediario, era el profeta de Dios, era el hombre con el cual Dios se comunicaba, era el intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. Y él les dijo:
Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros. Dios, el Dios Todopoderoso, había hecho un pacto con la nación de Israel. Moisés dice, nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. ¿De qué pacto estaba hablando? ¿De qué pacto Dios había hecho con el pueblo de Israel? Estaban hablando del pacto de obediencia y el pacto de fidelidad a la ley de Dios. Y si ellos, hermanos y amigos, si la nación de Israel cumplían con ese pacto, el Señor estaba comprometido a bendecirlos en todos los aspectos de su vida. Fíjense que no es el hombre el que hace pacto con Dios, sino que es Dios el que hace pacto con el hombre. Y Dios escogió esta bendita nación, y Dios les dijo que si ellos cumplían no solamente los aprendimientos, sino que también los ponían por obra, Dios se comprometía a bendecirlos en todos los aspectos de su vida. Pero, diga conmigo, pero si ellos incumplían con ese pacto, hermanos, que ellos habían hecho con la nación de Israel, desgraciadamente iba a suceder todo lo contrario. En vez de que llegaran las bendiciones, iban a llegar maldiciones. No importa que dijeran, Dios te bendiga. No, Señor. Si estas personas, este pueblo de Israel, que habían hecho un pacto con Dios, no caminaban en esos mandamientos que Dios les había dado, iban a venir maldiciones en vez de venir bendiciones. Hermanos, y las condiciones de este pacto quedaron descritas en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Le voy a mostrar para que usted vea que así como yo le digo, así es. En Deuteronomio capítulo 28, el Señor les había dado mandamientos. Y aquí están las condiciones de ese pacto que quedaron descritas en ese libro. Deuteronomio capítulo 28, el versículo 1 y 2 dice: acontecerá, diga conmigo, acontecerá. Es decir, sí o sí. Quiere decir que no importa lo que hagas, va a pasar. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y el Señor vuelve a decirle lo mismo, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hermanos y amigos, en ese momento Israel era una nación pequeña, era una nación insignificante, era pequeña, y Dios la iba a exaltar. El Señor hizo un pacto con esa nación y el Señor la iba a engrandecer, la iba a exaltar. Pero el Señor hizo un pacto que si este pueblo guardaba y ponía por obra todos esos mandamientos, el Señor le iba a exaltar sobre todas las naciones de la tierra. Y el Señor le dijo: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Tú no tienes que andar atrás de las bendiciones van a andar atrás de ti. Tú no tienes que andar buscando las bendiciones te van a buscar a ti. Eso es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo. Si tú haces esto que yo te estoy diciendo, esta es la cláusula: vendrán sobre ti todas estas bendiciones, dice, y te alcanzarán. Ojo, dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Si escudriñas la palabra, si los aprendes, los guardas y los pones por obra, tú serás bendecido. Es lo que Dios le estaba diciendo. Hermanos, y después de ahí de esos dos versículos, el versículo 3 dice: bendito serás en tu entrar, bendito serás en tu salir, bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito será el fruto de tu vientre, le dice a las mujeres del pueblo de Israel. Viene una serie de bendiciones si es que ellos cumplían con los requisitos de ese pacto que Dios había hecho. Pero después, hermanos, cuando llegamos al versículo 15 del capítulo 28, sígame por favor, dice: pero acontecerá, diga conmigo, acontecerá. Pero acontecerá quiere decir sí o sí va a pasar también. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar, la palabra procurar significa trata, esfuérzate, trata de obedecer los mandamientos que el Señor te ha dado. Eso significa la palabra procurar, buscar, tratar, esforzarte. Que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, dice, y te alcanzarán. O sea que no importa que tú le digas Dios lo bendiga, no importa. Si una persona a veces está bajo maldición, no importa que una persona le diga solamente. Es por eso que es tan importante que conozcamos los mandamientos de Dios, los guardemos y los pongamos por obra.
Y el Señor dice: vendrán sobre ti estas maldiciones, le dijo al pueblo de Israel, y te alcanzarán. No importa dónde te vayas, no importa dónde te escondas, esas maldiciones, eso fue lo que el Señor dijo, le alcanzarán. Y viene una serie de maldiciones ahí. Es un capítulo muy largo. Y fíjese que el pueblo de Israel le dijo a Moisés: dile al Señor que y el pueblo de Israel le dijo a Moisés: dile al Señor que cumpliremos todo lo que Él nos diga. Eso fue lo que dijo el pueblo de Israel. Le dijeron a Moisés: dile al Señor que vamos a cumplir todo lo que Él diga. Y sabe una cosa, tristemente, la gran mayoría del pueblo de Israel no cumplieron todo lo que el Señor había dicho. Y el pueblo de Israel, hermanos, venía de haber sido liberado de Egipto. Este pueblo no tenía tierra, era un pueblo pequeño, era un pueblo insignificante. Y en el libro de Éxodo, hermanos y amigos, capítulo 19, versículos 5 al 8, quedan descritas las bendiciones de ese pacto que se hizo entre Dios e Israel. Escuche bien, el Señor dice: ahora pues, aquí quedan descritas las bendiciones de ese pacto entre Dios e Israel. Y el Señor dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Estamos hablando, hermanos, del pacto de fidelidad y obediencia a Dios. Y guardares mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro. Fíjese, una nación tan pequeña, una nación tan insignificante. Había naciones más grandes, más fuertes, más poderosas, ricas. Sin embargo, el Señor se miró y puso sus ojos en lo más pequeño, en lo más insignificante. Y le dijo el Señor a la nación de Israel: si tú guardas mi pacto, tú serás mi especial tesoro. Qué privilegio tan grande, ¿cierto, hermanos? Tú serás mi especial tesoro, le dijo a la nación de Israel, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. La Biblia dice en el Salmo 24, capítulo 24, versículo 1: de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, hermanos, que Dios, Él podía darles lo mejor de la tierra. Y eso fue lo que hizo la semana pasada. Yo les hablé acerca de cómo Josué introdujo a la nación de Israel a la tierra prometida. Ahí en esa tierra, hermanos, en lo mejor que había otras tribus, había otros pueblos. Estaba Egipto, estaba Siria, estaban los jerguseos, los jebuseos, estaban todos feos. Pero sin embargo, hermanos, el Señor escogió a la nación de Israel para sacar a todos sus pueblos e introducirlos a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, para bendecirla. Hermanos, le dijo: ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y el Señor les dice: y ustedes me serán un reino de sacerdotes y de gente santa. Fíjese lo que le dijo el Señor a la nación de Israel. ¿Dónde hemos escuchado esto antes? Ustedes me serán un reino de sacerdotes y de gente santa. ¿Dónde hemos escuchado eso antes, hermano? Estamos en el Antiguo Testamento. Creo que lo hemos escuchado más adelante, ¿verdad? En el libro de Pedro. Mire el plan, mire, fíjese cómo Dios no cambia. El Señor les dijo: y ustedes me serán un reino de sacerdotes y de gente santa. Ustedes van a ser diferentes. Ustedes van a ser diferentes a los demás pueblos, a las demás naciones. Es por eso que el Señor les dio mandamientos, hermano. Le voy a decir una cosa: los mandamientos no son malos, los mandamientos son buenos. Los mandamientos son para nuestro propio cuidado y para nuestra propia protección. Hermanos, mientras que las otras naciones se peleaban entre ellos y se mataban, el Señor dijo: ustedes no matarán. Mientras que ellos se robaban unos a otros, las naciones paganas que no conocían a Dios, dijo: ustedes no robarán. Mientras que unos se mentían a otros en las demás naciones, el Señor les dijo: ustedes serán diferentes, no mentirán. Mientras que los hijos de aquellas naciones paganas golpeaban a los padres, no los respetaban, el Señor le dijo a los hijos del pueblo de Israel: honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Ustedes serán una nación diferente. Hermanos, mientras que aquellas naciones paganas se hacían ídolos de oro, de plata, como dice el Salmo 115, versículo 4 al 9, dice: vuestros ídolos son oro y plata,
obra de manos. Tienen ojos pero no ven, tienen boca mas no hablan, nariz tienen pero no huelen, manos tienen pero no palpan, pies tienen pero no pueden caminar, garganta tienen pero no hablan. Semejantes a ellos son los que los hacen y los que lo adoran. Pero ustedes serán diferentes. No adorarás a ídolos, no los servirás, no te inclinarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Alabado sea Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor le dio mandamientos. Ustedes serán diferentes. Mientras que aquellos se codiciaban la mujer unos de otros, el Señor les dijo: no codiciarás la mujer de tu prójimo ni sus bienes. Alabado sea Dios. Se da cuenta que los mandamientos que Dios le da al pueblo, hermanos, son para nuestro propio bienestar, son para nuestro propio beneficio. Alabado sea Dios, bendito sea Dios. Y fíjese que el Señor les dijo: guardarán mi pacto. Si ellos querían ser bendecidos, ellos tenían que guardar el pacto que habían hecho. Dios había hecho un pacto: yo lo voy a engrandecer, ustedes serán mi especial tesoro, pero ustedes serán diferentes. Aquellos hacen lo que quieren, pero ustedes no. Ustedes serán diferentes. He entregado mandamientos para que yo pueda bendecirlos. Y fíjese que el Señor les dijo: guarden mi pacto. Diga conmigo: guarden mi pacto. Guarden mi pacto. Hermano, un pacto, fíjese bien, un pacto es un acuerdo entre dos partes. Eso es un pacto. Un pacto es cuando hay un acuerdo entre dos partes. Eso es un pacto. Un acuerdo entre dos partes donde ambas quedan obligadas a cumplir con una serie de condiciones para que se lleve a cabo cierto acuerdo. Es decir, Dios los iba a bendecir. No eran ellos los que iban a bendecir a Dios, era Dios el que iba a bendecir a ese bendito pueblo. Pero ellos tenían que caminar en obediencia a los mandamientos que Dios tenía preparados para ellos. El Señor les dijo: guarden mi pacto. Si no se cumplían, hermano, con esa serie de condiciones, no se podía dar lo que Dios tenía preparado. Hermanos, déjeme decirle que Dios eligió a Israel para ser una nación bendecida, para ser los benditos de Dios. Yo le estoy hablando en esta tarde bajo el tema los benditos de Dios. Y Dios eligió a la nación de Israel para ser los benditos de Dios. El Señor dijo: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldijeren. Eso fue lo que dijo el Señor. Porque nadie puede bendecir lo que nadie puede maldecir, hermano, lo que Dios ya ha bendecido. Alabado sea Dios. Bendita sea la nación de Israel. Yo no sé usted, hermano, pero yo prefiero bendecir a Israel. El Señor dijo: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan los maldeciré. Yo no sé usted, pero yo bendigo a la nación de Israel. Bendito sea el pueblo de Dios. Bendito sea la nación de Israel. Alabado sea Dios. Hermanos, y aunque una gran mayoría del pueblo de Israel, fíjese que no guardó el pacto y se fueron tras dioses ajenos. Cuando usted lee el libro de Reyes, usted va a ver que muchos de los reyes obedecieron a Dios. Y cuando estos reyes obedecían a Dios, Dios bendecía al pueblo. ¿Cierto o no es cierto? Pero venía otro rey y se portaba mal y hacía lo contrario, y ponían dioses ajenos y ponían todo lo que Dios le había dicho que no hicieran. Venía la maldición y venían los problemas para el pueblo de Israel. Alabado sea Dios. Hermanos, la gran mayoría del pueblo de Israel no guardó el pacto y se fueron tras dioses ajenos. Pero el Señor siempre se ha reservado un remanente que camine en obediencia y en fidelidad a su palabra. Es por eso que hoy en día podemos ver cómo la nación de Israel volvió a florecer desde el 14 de mayo de 1948, después de haber sido esparcida por toda la tierra por su desobediencia. Israel hasta ahorita sigue siendo la nación que Dios eligió para ser bendecida. Ellos siguen siendo los benditos de Dios porque Dios es fiel. Él es fiel a su palabra. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. La nación de Israel hasta ahorita sigue siendo una nación bendecida. Si usted se pone a ver, hermanos, sabe que menos del 1% de los judíos, de los israelitas, los judíos son menos del 1% de toda la población mundial, menos del 1%. Y sabe que ellos tienen el 25% de la riqueza a nivel mundial. Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo.
¿Mm? Menos del 1% de la población mundial son israelitas. Sin embargo, el 25% de la riqueza a nivel global está en las manos de ellos. Dios no cambia. Dios no cambia. Estoy hablando bajo el tema los benditos de Dios. Dios no cambia, hermanos. Él nunca rompe sus pactos. Él siempre va a bendecir a todos aquellos que caminan en fidelidad y en obediencia a sus mandamientos. Y en el jardín del Edén, déjeme irme más atrás, al libro de Génesis, para que usted vea que Dios no cambia, que Él es el mismo. En el jardín del Edén, Dios hizo al primer hombre y a la primera mujer. Y la Biblia dice que les dio autoridad y dominio sobre toda la creación. Es decir, Dios los exaltó. Y el Señor le dio autoridad a Adán y Eva sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre toda bestia de la tierra. El Señor los exaltó a este primer hombre y a esta primera mujer. Y en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 28 dice: y los bendijo Dios. Diga conmigo: y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Hermanos, ellos fueron llamados para ser unos benditos de Dios. Esta primera pareja que el Señor creó y los puso en el huerto, en el jardín del Edén, fueron llamados para ser los benditos de Dios. Y para que las bendiciones de Dios, hermanos, pudieran fluir en sus vidas, el Señor les dio mandamientos. Porque recuerde que las bendiciones son el resultado de la obediencia y son el resultado de la fidelidad a Dios. Y el Señor les dio mandamientos. Y el primero me gusta. Él les dijo: sean fructíferos y multiplíquense. En pocas palabras les dijo: tengan niños, los que quieran. ¿Sí? Y el Señor les dijo: sean fructíferos y multiplíquense. Ese fue un mandamiento de Dios para ellos. Había que llenar la tierra. Y les dijo también: labren y guarden el huerto. Yo creo que ese no le va a gustar a algunos. Les dijo: labren y guarden el huerto. Y les dijo: coman de todos los árboles. Pueden comer de todos los árboles, a excepción de ese, a excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y fíjese que el Señor les explicó también acerca de las consecuencias que habrían si rompían ese pacto. Les dijo: si comen de ese árbol, ¿qué les dijo el Señor? Ciertamente morirán, ciertamente morirán. Porque sabe que la obediencia siempre trae bendiciones y la desobediencia siempre trae consecuencias malas. No importa que alguien te diga: Dios te bendiga, ¿andas bien delante de Dios? Dios no creas que te va a bendecir solo porque alguien te diga: Dios te bendiga. Tú tienes que tener en cuenta que tienes que tú estar caminando en obediencia con Dios. Y el Señor les explicó también acerca de las consecuencias que vendrían, hermanos, si rompían ese pacto. ¿Sabe que Dios había hecho un pacto con Adán y Eva? Se llamaba el pacto edénico, el pacto que Dios hizo con ellos en el Edén, el pacto edénico. Y fíjese que todos conocemos la historia. Se metió la serpiente, engañó a la mujer tomó del fruto, comió, le dio a su marido y vino el pecado. Y vino la sentencia. Hermanos, cuando Adán rompió el pacto que Dios había hecho con él, vino la sentencia y vino el castigo. Y usted sabe que no solamente ellos fueron maldecidos, toda la tierra, dice la Biblia, fue maldita por su desobediencia. No solamente Adán y Eva. A la serpiente le dijo: sobre tu pecho te arrastrarás y comerás polvo todos los días de tu vida. A la mujer le dijo: con dolor darás a luz en tus preñeces. Y al hombre le vas a decir: vas a tener que trabajar muy duro, amigo. La tenías fácil, pero preferiste desobedecer. Ahora tendrás que pagar las consecuencias. Y para demostrarte que Dios tenía un pacto con Adán, en el libro de Oseas, en el profeta Oseas, el Señor habla por medio de este profeta y le habla a la nación de Israel y le habla a Efraín cuando se habían dividido en la tribu del norte y la tribu del sur. Y le dice Oseas a la nación de Israel: pero igual que Adán, fíjese, eso está en el libro de Oseas capítulo 6 versículo 7. Pero igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. Adán traicionó la confianza de Dios. ¿Cómo podía ser bendecido? Este hombre había sido llamado para ser un bendito de Dios, pero tristemente traicionó la confianza de Dios.
La obediencia a Dios, hermanos, y a su palabra es algo indispensable para que puedan fluir las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? 8 generaciones después, cuando usted está en el libro de Génesis y usted mira 8 generaciones después, prácticamente en el capítulo 6 y 7, entre el capítulo 6 y 7 del libro de Génesis, 8 generaciones después de la muerte de Adán, ya habían pasado varios cientos de años. Mire usted que Dios no cambia, siga la secuencia, Dios no cambia. Ya habían pasado varios cientos de años y en medio de un ambiente lleno de violencia, así mesmamente dijo aquel, como el ambiente que estamos viviendo hoy en día, mucha violencia. En medio de un ambiente lleno de violencia y de maldad en la tierra, aparece un hombre llamado Noé, el cual la Biblia lo describe de esta manera: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Es decir, hermano, Dios se levanta un hombre en medio de esa generación maligna y perversa, donde había tanta violencia, donde la gente solamente buscaba en la maldad, pensaba en el mal, en la rebeldía, en la desobediencia. Aparece un hombre que camina en obediencia a Dios, que trata de agradar a Dios, que se esfuerza por buscar agradar a Dios. Un hombre llamado Noé, un bendito de Dios. Estoy predicando bajo el tema los benditos de Dios. Y se levanta un hombre llamado Noé. Y la Biblia dice que Noé era un varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Y la Biblia dice que se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia, así como está ahorita. La tierra está llena de violencia. Y sabe una cosa, ¿usted cree que Dios no va a hacer algo con todo lo que está pasando ahorita? Claro que Dios ya está pensando lo que va a hacer, ya lo tiene listo. Dios va a hacer algo, porque la maldad se está incrementando como nunca. ¿Es cierto, hermanos? No. Hay mucha maldad en la tierra, hay demasiada maldad en la tierra. Y Dios ya está listo para derramar sus juicios. Así como en aquellos tiempos el Señor derramó sus juicios y el mundo pereció en agua. Pero la Biblia dice ahora que el mundo ya no va a perecer en agua, va a perecer en fuego. Porque Dios ya está cansado, hermanos. Han estado colmando la copa de Dios. Hay tanta maldad. Y sabe que cuando hay mucha maldad, eso levanta a Dios. Y la Biblia dice que y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Y fíjese que algo sucedió. Había un hombre que había llamado la atención de Dios. Había un hombre que había captado la mirada de Dios. Había un hombre que caminaba entre toda esa generación malvada. Había un hombre que caminaba en obediencia con Dios. Había un hombre que se esforzaba por agradar a Dios. Este hombre era Noé. Y fíjese que Dios le habla a Noé, porque la Biblia dice que Dios no va a hacer nada sin que antes se lo haga saber a sus siervos los profetas. Y la Biblia habla con y Dios habla con este hombre llamado Noé, y el Señor le dice: Noé, he decidido, basta, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Eso fue lo que dijo el Señor. Y el Señor sabe que le da mandamientos a Noé para probar su fidelidad y para probar su obediencia. Porque si tú quieres ser bendecido por Dios, primeramente Dios va a probar tu fidelidad y tu obediencia. Dios quiere probar tu fidelidad y tu obediencia a Dios. No basta con que alguien te diga: Dios lo bendiga. No, hay que ser obedientes y fieles a Dios. Y sabe que Dios le da mandamientos a este hombre, el único de los pocos que encontró. Y le da mandamientos, y el Señor le dijo: Noé, hazte un arca de madera. Y le dio todas las especificaciones, le dijo el tamaño, la medida, y le dijo cómo iba a meter a los animalitos, y le dijo cuántas parejas. Y empezó a meter todos los animalitos al arca, y le dio las especificaciones necesarias. Y el Señor le dijo: voy a traer un diluvio de agua sobre la tierra y voy a destruir toda carne. Y sabe que la gente no creía, porque en aquel entonces no había llovido nunca. Pero la Biblia dice que cuando llegó el momento que Dios envió sus juicios, se abrieron las cataratas de los abismos, y llovió, no solamente salió agua de abajo, sino que llovió agua del cielo por 40 días. Fueron los juicios de Dios. Y el Señor le dice: mas yo estableceré mi pacto. Diga conmigo: mi pacto. No solamente estableció un pacto con Israel,
el pacto mosaico, el pacto de la ley. El Señor estableció también un pacto con Adán y Eva, el pacto edénico, pero ahora estaba estableciendo un pacto con este hombre llamado Noé. Y cuando hay un pacto es un acuerdo donde yo te voy a proteger, yo te voy a bendecir, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, si es que tú me obedeces a mí. Y el Señor hizo un pacto con Noé y le dijo: voy a establecer mi pacto, Noé, y entrarás en el arca tú y toda tu casa. Y fíjese que así fue. Entró Noé y entró toda su casa. Y hermanos y amigos, por alrededor de 100 años, este hombre llamado Noé, la Biblia lo llama pregonero de justicia. Por alrededor de 100 años este hombre estuvo construyendo esa arca y pregonando la justicia de Dios. Estaba construyendo el arca y iba y salía a predicar: por favor, viene un diluvio, arrepiéntanse, vuélvanse de sus malos caminos, obedezcan a Dios, dejen de pecar. Pero la gente decía: viejo loco, no es verdad. No le creían a este hombre. Y sabe que llegó el momento cuando terminó el arca y nadie quiso entrar al arca. El perrito agarró la perrita y dijo: vámonos adentro. El gatito agarró la gatita y se metieron. El elefante agarró la elefantita y dijo: vente gordita, vámonos para adentro. Y el burro agarró la burrita y dijo: vente, porque la cosa se ve que viene fea. Y fíjese, no tan burro, entendió mejor el burro y se metió el burro con la burrita y la gente no entendió. Y la Biblia dice que se los llevó a todos. Alabado sea Dios, hermano. Así estamos hoy en día. Y la Biblia dice que solamente se salvó, ¿sabe quién? Se salvó Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas. Y toda aquella gente que le decía: viejo loco, cuando vieron el agua al principio, qué bonito, que nunca habían visto llover. Pero un día, 2 días, 3 días, 4, 15, 20, dijeron: oye, ya está bueno esta cosa. Empezaron a subirse en el monte, pero dicen que los montes más grandes, aún 15 codos, 7 metros todavía. El monte más alto en el mundo es el monte Everest. 15 codos, 7 metros. Arriba del monte Everest fue cubierto por el agua y dice que nadie sobrevivió. Y yo me imagino esa gente, ya no le decían viejo loco: Padre Abraham, ábrenos. Tu ley, mijo. Padre Noé, tu ley. Ya está inglés. Demasiado tarde. Hay un tiempo nada más, hermanos. Hay un tiempo nada más. Yo creo que no sé si se quiso asomar y dijo: Dios los bendiga. Yo no sé si se asomó por alguna ventanita: Dios los bendiga. ¿Cómo los iba a bendecir si nunca quisieron obedecer al Señor? Alabado sea Dios. Hermano, Dios siempre castiga la desobediencia, pero también Dios siempre premia y bendice la obediencia. Alabado sea Dios, alabado sea el Señor. Denle un aplauso fuerte a Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, Dios siempre tiene reservado un destino diferente para los que caminan en obediencia con Él. Y bendijo Dios a Noé. Y diga conmigo: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Porque fíjese qué hermoso que la bendición que Dios tiene no solamente es para mí, es para mi esposa, es para mis generaciones. No solamente la bendición es para ti, hombre, mujer, es para tus polluelos también, es para tus querubines. Alabado sea Dios, qué hermoso nuestro Padre, que no solamente piensa en nosotros, también para nuestra familia. Alabado sea Dios. Y bendijo Dios a Noé, eso lo dice en el capítulo 9, versículo 1. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, porque Él siempre bendice a los que le creen y a los que le obedecen. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y fíjese, hermano, sígame la secuencia. Y 10 generaciones después de la muerte de Noé, se cerró la cortina. Murió este hombre llamado Noé. Y 10 generaciones después de la muerte de Noé, ya habían pasado cientos de años, y en medio de una cultura llena de idolatría, como hoy en día, una cultura llena de idolatría, aparece un hombre llamado Abraham.
aparece un hombre llamado Abraham. Y el Señor le hace un llamado a este hombre para medir su fidelidad y su obediencia. Porque recuerde que primeramente, antes de que Dios haga un pacto con una persona, Dios quiere saber tu fidelidad, tu fe, tu obediencia en Él. Y en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4, el Señor le dice a este hombre llamado Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y hermanos, y esto parece fácil. Esto parece fácil, es una frase que se escucha tan fácil. Cuando el Señor le dice, ¿sabes qué era? ¿Cómo puedes seguir a un Dios al que tú no ves? Yo no sé si en ese momento, cuando el Señor le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, en ese momento Abraham habló con Sara y le dije, Sarita, llena las maletas, prepara las maletas porque nos vamos. ¿A dónde? No sé. Escuché una voz y me dijo que salgamos, que vayamos. ¿Quién sabe a dónde? ¿Qué piensa usted de eso? Sabe que no era tan fácil. Ir a sabe a dónde. Yo creo que en ese momento sus padres le dijeron, pero mi hijo, ¿a dónde vas? Escuché una voz. ¿Qué voz? Es que Dios me habló. ¿Qué Dios? El Dios de la lluvia, el de la fertilidad, el del sol, el de la luna, el del viento. Tenemos dioses para todo. ¿Cuál te habló? ¿Cuál de todos? Una voz. El Dios invisible. El Dios todopoderoso. Alabado sea Dios. El Dios todopoderoso. El Dios todopoderoso. El Dios todopoderoso había hablado con Abraham y le dijo, sal de tu tierra. Y fíjese que este hombre, hermanos, este hombre obedece al llamado de Dios. Este hombre se fue como Dios le había dicho. Y el Señor le hace 7 promesas a Abraham. Cuando Dios ve la obediencia, cuando Dios ve la fidelidad, Dios siempre va a premiar la obediencia y la fidelidad. Alabado sea Dios. Y el Señor le hace 7 promesas y le dice, haré de ti una nación grande, Abraham. Haré de ti una nación grande. Y el Señor le dice, te bendeciré como nadie puede hacerlo. Si me obedeces, si eres fiel, si me crees, te bendeciré. El Señor le dice, engrandeceré tu nombre. Y le dice, serás bendición para otros. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Quién no quiere seguir a un Dios así, hermanos? ¿Quién no quiere seguir a un Dios así? En otras palabras, el Señor le está diciendo, serás un bendito de Dios. Serás un bendito de Dios, Abraham. Y fíjese que después de que este hombre salió en fe, salió en obediencia y salió en fidelidad a Dios, el Señor hace un pacto. ¿Se da cuenta? Hizo un pacto con Israel. Hizo un pacto con Adán y Eva. Hizo un pacto con Noé. Ahora hace un pacto con Abraham. Y el Señor hace un pacto con él. Un acuerdo de mutuo compromiso. Si tú me obedeces, si tú me crees, si tú eres fiel a mí, yo me comprometo a cumplir con lo que te he prometido. Y el Señor hace un pacto. Y le dice, estableceré mi pacto entre mí y ti. Y vuelve lo mismo, hermanos. No solamente era para Abraham, para su esposa. Y le dice lo mismo que le dijo a Noé. Y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Qué hermoso es nuestro Dios, que siempre se preocupa también por nuestros hijos. Lo mismo que le dijo a Noé, ahora se lo decía a Abraham. Por pacto perpetuo, dice, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y sabe que este hombre, hermanos y amigos, caminó en fe y en obediencia a Dios todos los días de su vida. Tanto que su nombre quedó registrado en la galería de los héroes de la fe, en el libro de Hebreos capítulo 11, donde dice que por la fe salió Abraham sin saber a dónde iba. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció a Dios en fidelidad. Estos son los benditos de Dios. Alabado sea el Señor. Aquellos que obedecen a Dios, aquellos que le son fieles a sus promesas. Alabado sea Dios. Y sabe, hermanos, que de la línea generacional de Abraham, el padre de la fe,
viene en cuanto a la carne, nuestro Señor Jesucristo, a través del cual todos aquellos que lo reciban y entren en pacto con Él, porque Cristo, Él es el Dios del Antiguo Testamento también. Y aquel Dios del Antiguo Testamento que hacía pactos, el Dios que se ha revelado en el Nuevo Testamento, Él es un Dios de pactos. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, bendito sea Dios. Y sabe que a través del cual todos aquellos que lo reciban y entren en pacto con Él pueden acceder a todas las bendiciones que Dios le hizo a Abraham. Esto lo dice en Gálatas capítulo 3 versículo 16. Dice: ahora bien, Abraham, diga conmigo Abraham, fueron hechas todas las promesas. Esos 7: te bendeciré, serás de bendición. El que te bendiga, lo bendeciré, y el que te maldiga, te maldeciré. Gálatas 3:16 dice: ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, la cual es Cristo. Y Gálatas 3:14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a todos nosotros. A todos nosotros. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibieran la promesa del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Hermanos, y esta bendita promesa no solamente es para usted, no solamente es para mí. Esta bendición también es para nuestros hijos. Esta bendición, la bendición del Espíritu Santo, no solamente es para nosotros, es para nuestros hijos. Y esta bendición, dice, es para ustedes y para vuestros hijos y para todos cuantos el Señor llamare. Alabado sea Dios, hermano, porque sin el poder del Espíritu Santo nadie puede caminar en obediencia a los mandamientos de Dios. Necesitamos cada día una unción fresca del Espíritu Santo de Dios. Yo no sé usted, pero yo necesito cada día una unción fresca del Espíritu Santo de Dios. Una unción fresca del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea Dios. Hermano, y fíjese que cuando Cristo, antes de que Él fuera a la cruz, cuando Cristo tomó el pan en la última cena con sus discípulos, antes de ir a la cruz, Él dijo, Él dio gracias, tomó el pan y dio gracias y dijo, mostró ese pan y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Después tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hermanos, todos aquellos que estamos ahora en Cristo, estamos en una relación de pacto con Él. ¿Cuántos están en pacto con Cristo? ¿Cuántos tienen un pacto con Cristo? ¿Cuántos tienen un pacto con Cristo? Si usted se arrepintió de sus pecados, si usted entendió que era un pecador, que no podía salvarse a usted mismo, y se arrepintió de sus pecados y recibió a Cristo como su Señor y Salvador, y se bautizó invocando su nombre, y el Espíritu Santo entró dentro de usted y lo siguió, y su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Usted ahora tiene un pacto con Cristo. Usted ahora tiene un pacto con Cristo, una relación. Y el Señor dice: yo te quiero bendecir, yo te quiero cuidar, yo te quiero guardar, yo te quiero proteger, pero quiero que tú seas fiel conmigo. Quiero que me obedezcas. Quiero que creas en mí, en todas mis promesas. ¿Cuántos vamos a creerle a Dios? ¿Cuántos vamos a obedecer a Dios? ¿Cuántos vamos a obedecer a Dios? Es una relación de pacto. Hay una relación de pacto. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que bendice a los que le obedecen. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Hermano, las bendiciones que Dios le hizo a Abraham ahora descansan también sobre nosotros. Y mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, ya estoy terminando. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. ¿Usted se acuerda lo que Dios le dijo a Israel en el Antiguo Testamento? Cuando hizo un pacto con ellos: ustedes serán ¿qué? Mi especial ¿qué? Mi especial tesoro entre todas las naciones. Y ustedes serán un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Se acuerda que les dijo? Y sabe que eso mismo
que el Señor le dijo al pueblo de Israel, sabe que eso mismo nos lo dice a nosotros, a la iglesia. Sabe que lo mismo nos lo dice a nosotros, a la iglesia. Dios no cambia, Dios es el mismo. Dios es el mismo desde el Antiguo Testamento. Dios no ha cambiado. Lo hizo con Israel, lo hizo con Adán y Eva, lo hizo con Noé, lo hizo con Abraham y lo hace con nosotros, la iglesia. Dios no cambia, Él es el mismo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, ustedes que en otro tiempo, diga conmigo, en otro tiempo, cuando andábamos perdidos en el mundo, ustedes que en otro tiempo, ya nos habla a nosotros, iglesia, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, andaban perdidos. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora, diga conmigo, ahora han alcanzado misericordia. Por la gracia de Dios han alcanzado misericordia. Y dice, mas vosotros sois, diga, yo soy linaje escogido, especial tesoro, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito, para que anunciemos las virtudes, el amor, la gracia, la misericordia, el perdón, el favor, el gozo de aquel que nos llamó de las tinieblas a su bendita luz admirable. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Hay que anunciar las virtudes de nuestro Dios. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Hermano, pero es importante que caminemos en fe. Es importante que caminemos en obediencia. Es importante que caminemos en fidelidad a los mandamientos de Dios, para que podamos ver sus bendiciones fluir en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? ¿Cuántos quieren caminar en obediencia a Dios? Alabado sea el Señor. Y termino con esto, mis hermanos. Cierro con esto. En el Antiguo Testamento, hay una profecía para la iglesia. En el libro de Isaías capítulo 61 versículo 9, hay un pasaje profético que habla acerca de la iglesia de Cristo. Dice, buenas nuevas de Sión, para aquellos que antes no eran pueblo. Y le dice, porque yo Jehová soy amante del derecho, de las cosas rectas, por tanto haré con ellos. Estaba hablando de nosotros, los que antes no éramos pueblo. Por tanto haré con ellos pacto perpetuo. Diga conmigo, pacto perpetuo. Perpetuo significa para siempre. Y todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Alabado sea Dios, que son los benditos de Dios sobre esta tierra. Alabado sea Dios. ¿Dónde están los benditos de Dios en esta tarde? ¿Dónde están los benditos de Dios? Aquellos que están en una relación de pacto con Cristo. Alabado sea Dios. Esos somos usted y yo, iglesia. Esos somos usted y yo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Somos los benditos de Dios, llamados para heredar bendición. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Por qué nos ponemos de pie? ¿Y por qué no vamos a escuchar este canto? Si alguien quiere pasar este lugar y darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho con usted, porque usted antes no era pueblo, porque usted y yo no éramos pueblo, pero ahora por la gracia de Dios somos pueblo de Dios. Y necesitamos cada día, para caminar en obediencia, para caminar en las promesas de Dios, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo.